El presente trabajo informativo de investigación con el tema Diseño de una columna de absorción para remoción de metales en el río Chomogo. Como introducción, tenemos que el río Chomogo en Riva presenta una alta concentración de metales como hierro, zinc, cobre y plomo, debido al arrastre de fertilizante y descarga de talleres para tratar esta contaminación de forma más económica, sostenible que la caulación y floculación que se propone una columna de absorción con bagazo de caña activada y carbonizada que actúa atrapado metales gracias a su alta porosidad y grupos funcionales. Como objetivo, tenemos que el objetivo general es diseñar y optimizar una columna de absorción de lecho fijo con bagazo de caña activados para remover hierros y otros metales de agua del río Chomogo, aplicando los principios de transferencia de masa, energía y momento, validando el desempeño con herramientas de modelos y simulación computacional. Con el objetivo específico tenemos que diseñar y analizar una columna de absorción como solución eficiente para la remoción de metales pesados en aguas contaminadas, considerando sus principios de funcionamientos, parámetros operativos y configuración constructiva. 2. Integrar los fenómenos de transferencia de masa, energía y momento, juntos con modelos matemáticos, para predecir el comportamiento del sistema y optimizar su desempeño mediante simulaciones. Evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de sistemas, proponiendo mejoras sostenibles que reduzcan costo, consumo energético y generación de residuos. Como marco teórico hablaremos sobre los principios fundamentales de la absorción y el funcionamiento de la columna. Como la descripción del equipo, tenemos que el equipo fue utilizado en una columna de absorción de lecho fijo diseñada para tratar aguas contaminadas con metales del río Chomogo. Está construida en acero al carbono y utiliza como material absorbente bagazo de caña activado, un residuo agrícola modificado para atrapar metales. La columna tiene una forma cilíndrica y cuenta con un lecho de partículas porosas donde ocurre la absorción, un sistema de distribución de agua en la parte superior para asegurar un flujo uniforme, rejilla de soporte en la base para sostener el lecho y boquilla para entrada y salida y limpieza. El diseño permite trabajar de forma continua, alternando columnas para mantener el proceso sin interrupciones. Como el funcionamiento de la columna, tenemos que la columna de absorción es un equipo de forma cilíndrica que se utiliza para remover metales pesados presentes en el agua. Está construida con materiales resistentes, recubierta internamente para evitar las corrosiones. En su interior se encuentra un lecho fijo compuesto por bagazo de caña activado, que actúa como material absorbente. Este bagazo ha sido previamente tratado para desarrollar una estructura porosa capaz de atrapar contaminantes. El equipo también cuenta con boquillas de entrada y salida, un sistema distribuidor de flujo de rejilla de soporte que mantiene el lecho en su lugar. Su funcionamiento se basa en el paso del agua contaminada a través del lecho absorbente. El agua entra por la parte superior de la columna y se distribuye de forma uniforme para garantizar un contacto eficiente con el material. A medida que el agua fluye, los metales presentes se adhieren a la superficie del bagazo, activando por medio de interacciones químicas. Este proceso ocurre gracias a los grupos funcionales de la materia y los fenómenos de transferencia de masa, que permite a los contaminantes que migren desde el líquido hacia los poros del absorbente. Cuando el material se satura, se realiza un proceso de lavado para regenerarlo y que permite su utilización. Esto se logra mediante la aplicación de soluciones
suaves que eliminan los metales retenidos. El sistema puede operar de manera continua mediante el uso de dos columnas, lo que permite que una esté en funcionamiento mientras lo otro se limpia. Este diseño ofrece una solución práctica, eficiente y sostenible para mejorar la calidad del agua utilizando residuos agrícolas locales. En los principios hablamos sobre la absorbancia, lo absorbente. En este caso hablamos sobre la fisiosorción, la quimisorción y el intercambio iónicos. En el funcionamiento de la columna hablamos sobre los carbonos, que son una base fundamental sobre la columna. Criterio de diseño. El criterio de diseño de una columna de absorción comienza con un problema real, en donde los altos niveles de hierro y otros metales en el río Chomogo superan ampliamente los límites legales, en 19 miligramos por litro de hierro frente a 0.3 miligramos de litro, que es lo normativo. Planteamos una solución más económica y sostenible para un problema real, en donde se elige bagazo de caña activado por su alta disponibilidad y bajo costo, menos de $0.20 por kilogramo, y una buena capacidad de absorción de aproximadamente 18 a 30 miligramos de hierro por gramo. Se inicia con la optimización de la capacidad de absorción del bagazo, donde se aplican diversos pretratamientos y modificaciones. Entre estos tenemos el pretratamiento mecánico, en donde el secado, molienda y tamizado del bagazo ayuda a obtener un tamaño de partícula específico, inferior a 2 milímetros. Esto para incrementar el área superficial, mejorando la homogeneidad del material. También tenemos pretratamientos químicos. Estos modifican la composición y la superficie del bagazo, potenciando sus propiedades absorbentes. También tenemos el pretratamiento alcalino. Estos delignifican el bagazo, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. A su vez tenemos el pretratamiento ácido, que se utiliza para hidrofobar el bagazo, haciéndolo más selectivo para la absorción de aceite e hidrocarburos, al reducir su absorción de agua, tales como el ácido fosfórico. El bagazo de caña es tratado químicamente, utilizando la alcalinización y carbonización a 600 grados Celsius para aumentar su porosidad y grupos funcionales activos. Ahora bien, también tenemos los componentes claves de una columna de absorción. Las columnas de absorción son equipos de ingeniería química diseñados para facilitar el contacto entre una fase fluida y un absorbente sólido, permitiendo la separación de componentes mediante el proceso de absorción. La correcta distribución del flujo a través del lecho absorbente, garantizada por un diseño adecuado de los distribuidores, es un factor determinante para la eficiencia operativa de la columna. También tenemos los parámetros de diseño hidráulico y absortivo, en donde el balance de masa para tratar un caudal de 273 metros cúbicos por hora durante 72 horas nos da a que requieren 14 toneladas de absorbente. Las dimensiones. Se diseñó una columna cilíndrica de 8.4 metros de diámetro y 1.25 metros de altura de lecho activo. Velocidad superficial, aproximadamente 5 metros por hora. Suficientemente baja para evitar arrastre y canalización. Pérdida de presión. Se evalúa con la ecuación de Ergun, resultando en una caída de presión aceptable, aproximadamente 1.1 kPa. Fundamentos de fenómenos de transporte aplicados. Los fenómenos de transporte, masa, calor y momento son pilares fundamentales para comprender y optimizar el rendimiento de las columnas de absorción. Tenemos el transferencia de masa, considerando difusión en la película externa e intrapartícula. También tenemos la transferencia de calor, control de calor liberado durante la absorción para evitar hotspots. Las condiciones no isotérmicas se vuelven más pronunciadas a medida que aumenta el diámetro de la columna. Esto se debe a que en columnas de mayor diámetro la relación entre la superficie de intercambio de calor y el volumen del lecho disminuye, lo que dificulta la disipación de calor generado internamente. Esta observación implica que el control de la temperatura es un aspecto aún más crítico en el diseño y la operación de las columnas de mayor tamaño.
La principal resistencia a la transferencia de calor en una columna de absorción se localiza en la pared de la columna. Además, la baja conductividad térmica inherente a los lechos absorbentes porosos que se atribuye a su estructura macroporosa y microporosa. También tenemos la transferencia de momento. Minimización de la caída de presión mediante selección adecuada del tamaño de partícula y velocidad. La transferencia de momento en una columna de absorción se manifiesta principalmente como la caída de presión del fluido a medida que atraviesa el lecho absorbente. Esta caída de presión es una medida de la resistencia al flujo y es un parámetro de diseño y operación crítico, ya que impacta directamente en los costos operativos y asociados a la energía de bombeo o ventilación necesaria para mover el fluido a través de la columna. Aplicaciones industriales. Las columnas de absorción son ampliamente utilizadas a nivel industrial por su eficiencia, bajo costo y versatilidad en la remoción de contaminantes. En el caso específico del bagazo de caña, su uso se alinea con productos de economía circular y sostenibilidad ambiental. Esto lo podemos encontrar en el tratamiento de aguas residuales y potables, como en la remoción de metales pesados como el hierro, plomo, zinc, cromo, entre otros. También es muy útil en zonas rurales o agrícolas donde los recursos económicos son limitados y abundan residuos agrícolas como el bagazo. También es una alternativa ecológica frente a procesos convencionales como la coagulación y floculación. También se utiliza en la industria alimentaria, purificación de agua para uso de procesos de producción de alimentos y bebidas, así como también en la refinación de azúcares y aceites comestibles, y de igual forma en la eliminación de saborizantes o colorantes no deseados. Se utiliza también en industria farmacéutica y química fina, como es en la separación y purificación de principios activos o metabolitos. También se utiliza en el control ambiental y aire industrial, como en la captura de carbono y gases ácidos en plantas químicas y cementeras o en el secado de gases industriales con absorbentes porosos como el bagazo modificado. También tiene aplicaciones emergentes y sostenibles, como en los sistemas de tratamiento autónomos en comunidades rurales, aprovechando un residuo agrícola local como es el bagazo de caña. De igual forma, tiene tecnologías de bajo costo y bajo impacto ambiental, que son adaptables en países en desarrollo para cumplir normativas de agua sin dependencia de productos químicos importados. ¿Qué pasa dentro de la columna de absorción? Antes de hablar del diseño como tal, quiero contarles qué es lo que realmente ocurre dentro de la columna cuando el agua contaminada entra. El agua viene directamente del río y entra por arriba, por una boquilla. Ahí usamos un plato distribuidor que la reparte bien por toda la superficie del lecho, para que no se formen caminos rápidos que eviten el contacto con el material. Cada columna recibe más o menos 138 metros cúbicos por hora. Esa cantidad traducida en velocidad es como 5 metros por hora, lo cual es lento, pero así lo queremos. Esa velocidad nos ayuda a que el agua tenga buen contacto con el bagazo y no se lleve las partículas por arrastre. El lecho que usamos está hecho con bagazo de caña, ese residuo que queda después de exprimirla. Nosotros la tratamos con sosa cáustica y luego la calentamos a 600 grados. Este proceso lo vuelve muy poroso y le activa ciertos grupos químicos que tienen carga negativa, ideales para atrapar metales como el hierro, plomo o zinc. Cada partícula está rodeada por una especie de capa de agua que no se mueve mucho, como una película. Los iones contaminantes tienen que atravesar esa capa primero, esa es su primera barrera. Si el agua va muy despacio no lo logra bien, pero si va muy rápido se pueden perder cosas. Por eso 5 metros por hora es el punto medio ideal. Cuando los iones ya llegaron a la superficie del bagazo, entran a los poros. Ahí dentro hay un montón de espacios diminutos donde se quedan pegados. ¿Cómo se quedan ahí? Bueno, puede ser por intercambio iónico, porque se unen con grupos químicos de bagazo o incluso por interacciones tipo picatión, gracias a ciertas estructuras que se forman cuando el bagazo se carboniza. Una vez que se pegan, liberan un poquito de energía y quedan atrapados. Y así poco a poco el lecho se va saturando. Esto genera lo que llamamos una zona de transferencia de masa. Esa zona se va movilizando hacia abajo mientras el agua sigue entrando. Dividimos el lecho mentalmente en 3 partes. Una zona ya saturada arriba, una zona activa en el centro donde pasa la magia y una zona vigente al fondo que aún no ha sido tocada. Después de unas 72 horas
esa zona activa llega al fondo y ahí es donde empieza a aparecer el hierro en el agua tratada. Si pasa de los límites, cambiamos a otra columna ya que esté lista y regeneramos a la primera. Así podemos seguir el proceso sin interrupciones. Ahora les voy a hablar un poco de la metodología o cómo lo diseñamos. Para diseñar esta columna seguimos una serie de pasos muy ordenados, pero también con sentido práctico. Lo primero fue elegir bien el material absorbente y nos decidimos por el bagazo de caña activado. ¿Por qué? Porque es barato, lo tenemos en la zona y funciona muy bien para este tipo de contaminantes. Luego vimos los datos reales del río, sabíamos el caudal que venía y la cantidad de hierro que traía el agua. También sabíamos que queríamos que la columna funcionara unas 72 horas sin tener que cambiarla. Hicimos un balance de masa y calculamos cuánta capacidad necesitábamos. Con eso supimos que si necesitábamos más o menos, unos 14 toneladas de bagazo. Después usamos modelos matemáticos para definir cuánto debía medir la columna, cuál sería su diámetro, su altura y si la presión que iba a generar era aceptable. Todo eso lo hicimos con herramientas como la ecuación de Ergun y el modelo cinético de Thomas. Aquí les voy a enseñar un poco de las aplicaciones de ecuaciones en este proceso. Este proceso no solo fue ensayo y error, también usamos fórmulas bien establecidas. Por ejemplo, como ya lo había mencionado, la isoterma del Lackmuir nos ayudó a entender cuánta cantidad de contaminante puede atrapar el bagazo en condiciones ideales. Luego, el modelo de Thomas nos sirvió para ver en qué momento la columna ya iba a ser efectiva, o sea, cuando comenzaría a salir hierro en el agua tratada. Y finalmente usamos la ecuación de Ergun para ver si la caída de presión era razonable. Esto es importante porque no queremos que una columna necesite bombas gigantes para mover el agua. Y por suerte todo salió dentro de los rasgos ideales. Les voy a hablar un poco del diseño constructivo. El resultado de todo fue una columna con una forma y tamaño muy específico. La altura útil del lecho fue de 1,25 m, que es suficiente para que el proceso funcione bien durante 3 días. El diámetro que calculamos fue de 8,40 m. Es grande, pero es necesario para manejar el caudal que viene del río. Todas las estructuras las diseñamos en acero al carbono con un recubrimiento especial de epoxi por dentro para aguante la humedad y no se deteriore. También le colocamos boquillas grandes de unos 500 milímetros para la entrada y salida del agua y para inyectar la solución de regeneración. Todo pensando para que funcione bien y sea fácil de operar. Ok, hablemos un poco del análisis de todo esto y la discusión de los resultados. Una parte clave del proyecto fue hacer una simulación en Python. Con eso pudimos ver cómo se comportaría la columna en el tiempo. Al principio todo bien, el agua sale limpia sin hierro, pero con el paso de las horas la zona activa va bajando. Cerca de las 75 horas ya empieza a aparecer un poco de hierro en el agua tratada y a las 72 horas llegamos al punto de ruptura, es decir, cuando ya no cumple con la norma. Después de eso el hierro sigue aumentando hasta que el lecho está completamente saturado. La capacidad que obtuvimos fue de 18 miligramos de hierro por cada gramo de bagazo, lo cual es bastante bueno, y la caída de presión fue muy baja, lo que significa que no se necesita mucha energía para mover el agua. En resumen, la simulación confirmó que todo el diseño tiene sentido y que funcionaría bien en la práctica. Pero hay que ver el análisis económico y ambiental. En cuanto a lo económico, este sistema es súper rentable. El bagazo es un residuo que normalmente se desecha, así que su costo es bajísimo, menos de 20 centavos por kilo. Eso nos permitió reducir los costos de operación en más o menos un 30% en comparación en otros métodos más tradicionales. Y en lo ambiental, este diseño tiene muchas ventajas. No genera lodos químicos como los métodos que usan coagulantes. Aprovechan un residuo agrícola y además ayuda a mejorar la calidad del agua sin depender del producto importado. En pocas palabras, es más limpio, más barato y más sostenible. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la columna realmente puede remover el hierro del agua del río y cumplir con la norma ambiental. Segundo, que el bagazo activado es absorbente eficiente, económico y fácil de conseguir en la zona. Tercero, que el diseño está bien fundamentado y las simulaciones nos muestran que funcionaría sin problema durante 3 días continuos. Y por último, que esta tecnología se puede replicar en otras partes del país que tengan problemas similares con metales en el agua. Como recomendaciones,
Ya para cerrar, queremos dejar algunas recomendaciones. Una sería bueno tener dos columnas en paralelo, así mientras una está trabajando y la otra se puede lavar y preparar para el siguiente ciclo. 2. Vale la pena hacer una prueba piloto con el agua real del río, ya en campo para afinar detalles. 3. Es importante monitorear la calidad del agua con frecuencia, porque el río puede cambiar con el clima o con nuevas descargas. Y 4. Se debería estudiar más a fondo cómo regenerar el bagazo para alargar su vida útil y reducir aún más los costos. En este trabajo quisimos demostrar de cómo esto era un buen proyecto, ¿verdad? En el que se puede utilizar en el país, no solo en el río de Chomogo, sino en otras partes de Nicaragua. Gracias a todo su bajo costo y todas las demás cosas que pudimos observar. Estas son las biografías utilizadas en este proyecto, de donde sacamos toda la información y nos hicimos una idea para las claves del diseño y todas las leyes que lo llevan. Muchas gracias.